decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Bueno, primeramente, antes de nada, les quiero pasar un mensaje, una felicitación que me dieron ayer de parte del pastor Juanjo y de parte de la pastora Pilar. Les mandan recuerdos, le dan las gracias por sus oraciones. El viernes estuve viéndole y la verdad es que ya está en su domicilio, está en su hogar y está cada día mejor. De verdad que Dios está con él, es tremendo los avances que está dando. Y aunque todavía le falta un poco de tiempo, por él ya estaría aquí hoy con nosotros. Le mandamos un saludo, ¿verdad? Y seguimos orando para que Dios termine esa obra de sanidad que ha hecho en su vida. Amén. También yo no sé ustedes, yo estoy contento, tengo muchos motivos para estar contentos. Ayer me llevé una alegría, ¿sabes? No pude otra cosa que decir gracias a Dios que está haciendo una obra en el CIE. Siempre hablo del CIE, pero es que es una obra de Dios y tenemos una habitación, un comedor, no es muy grande, pero ayer ya se nos quedó pequeños. Ayer se llenó todo, no había sitio. Y ya les dije a los responsables de allí, digo, ya me tenéis que dar otro sitio, no tenemos sitio aquí, ¿no? Y no es que seamos nosotros ni nuestras oraciones, son nuestras oraciones las que está haciendo posible ese crecimiento, de verdad, es tremendo lo que estoy viendo allí, de verdad, es tremendo. Mirad, hay un detalle que quiero decir antes de nada, de pasar. Normalmente los chicos oran por la mañana y por la tarde, ellos allí en el patio que tienen, ¿no? Y siempre hay un chico que tiene más conocimiento porque ha estado congregándose o se congregan, porque hay algunos que se están congregando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que allí hoy los ves y mañana ya no están, ¿no? Porque es un centro de retención, entonces reciben la carta de expulsión y tienen que salir, ¿no? Entonces, cada vez que se va ese muchacho que tiene un poco más de conocimientos, que Dios lo levanta allí para poder dirigir, ¿no? Pues parece que se queda un poco aquello desolado, no hay nadie quien anime, ¿no? Pero fijaros cómo Dios, que siempre levanta a otro chico para que, ¿sabes? Para que actúe allí, de verdad. Y es tremendo, veo la mano de Dios, de verdad, y estoy muy contento con eso, de verdad. Es algo que me anima a seguir adelante, que me anima a seguir perseverando en ese apartado de ese ministerio que Dios nos ha dado, porque es de Dios. Entonces vamos a empezar. En esta mañana les tengo un mensaje de ánimo, porque no se trata de regañar a nadie ni de que nadie se sienta mal, es de ánimo, ¿sabes? Porque lo que trato es de que si no andamos en ese camino, pues que cambiemos de camino, simplemente. Porque yo, como siempre, deseo lo mejor para mis hermanos. Y ustedes son mis hermanos en la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Mateo, a capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y vamos a ver el versículo 46. El título que he puesto hoy al sermón es ¿Discípulos o simpatizantes? Marcos capítulo 10 versículo 46. Marcos.
¿He dicho Mateo? Pues lo siento, que los nervios no me dejan. Marcos, 10, capítulo 10, versículo 46. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mirad, a simple vista este versículo no tiene mucha doctrina, mucha enseñanza, ¿verdad? Dice que Jesús entró en Jericó y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, y allí estaba Bartimeo el ciego, ¿no? Hijo de Timeo. Parece que no hay mucha enseñanza, que no podemos sacar mucha enseñanza, pero tiene una gran lección este versículo. Está hablando de que Jesús estaba caminando y iban con él, dicen que iban sus discípulos, ¿y quién iba más? Una gran multitud. O sea que no todos que le seguían a Jesús eran discípulos de él, ¿no? Aquí hace la excepción de que iban sus discípulos y por otro lado una multitud, o sea, que hay una separación. O sea, que esa gran multitud no eran discípulos de Cristo, ¿no? Entonces primeramente vamos a ver quién eran cada uno de estos grupos. Por ejemplo, un discípulo es aquel que sigue a su maestro, que es enseñado por él y es partidario de sus enseñanzas, ¿no? Un discípulo de Jesucristo, que de lo que hablamos aquí hoy, es un cristiano que sigue a Jesús y lo reconoce como Salvador y Señor, que está creciendo en la gracia y el conocimiento de él, y que es un miembro responsable de su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es un discípulo de Jesucristo, así a grandes rasgos, ¿no? Por otro lado está la multitud, que habla aquí, a la que vamos a llamar simpatizantes, ¿no? Personas que tienen simpatía, que tienen una inclinación afectiva y amistosa por una persona, en este caso por Jesús. Entonces los simpatizantes son personas que buscan a Jesús, pero a no ser discípulos le buscan por las bendiciones, por las cosas materiales, les gustan las señales, los milagros. Son personas que están llenas de emociones y sentimientos, pero no tienen ni quieren adquirir ningún compromiso con Dios. Lo entendemos ya entonces, ¿no? Dice que los simpatizantes no están comprometidos con Jesús. Los simpatizantes solo siguen a Jesús solo cuando todo es bonito, todo es agradable, pero en el momento que llega el compromiso dice que se vuelven atrás. Entonces, estas dos clases de personas estaban siguiendo a Jesús. Por un lado, sus discípulos, que son esas personas que son cristianas, que siguen a Jesucristo, que le reconocen como Señor y Salvador, que están creciendo en la gracia y el conocimiento de Él, ¿verdad? Y que son miembros responsables de la Iglesia de Jesús. Y por otro lado está esta multitud a la que vamos a llamar a partir de ahora simpatizantes, ¿no? Que le siguen solamente, que simpatizan con Él, les gustan las señales que hacen, les gustan los milagros, les gustan muchas cosas, ¿no? Y entonces le siguen, pero no están comprometidos, porque si no serían discípulos. Mirad, en el Evangelio de Lucas, vamos a ir a Lucas 18, versículos del 18 al 23. Dice la palabra de Dios, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, fijaros, hemos dicho que el discípulo, ¿quién es? El que sigue a su maestro, ¿no? Y aquí el hombre rico, este hombre principal, le pregunta, maestro, o sea, que da la sensación de que es un discípulo de Cristo. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dice, los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo,
y ven, sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿verdad? A ver, este hombre, Jesús no estaba diciendo que todos debamos ser pobres para ser sus discípulos, o que tienes que entregar todo lo que tienes para ser su discípulo, no, sino que en este caso el amor del joven a su dinero era un obstáculo para comprometerse. ¿Por qué? Porque estaba siendo un simpatizante, él cumplía con ciertos mandamientos porque estaban asequibles a él, pero cuando Jesús le pide compromiso, le pide un compromiso, dar un paso adelante, le pide salir de su zona de confort, ¿qué dice? No. O sea, que el amor a su dinero, a sus posesiones, le impidió comprometerse en la obra de Dios. Y fijaros, también en Lucas 14, versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No está diciendo tampoco de que tenemos que renunciar a todas nuestras posesiones, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros trabajos, no. Está hablando de prioridad. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y lo demás te será por añadiduría. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, este hombre, su dinero, sus posesiones, le era un obstáculo. Él no lo quería poner por delante lo quería poner como lo principal para su vida, pero lo principal era Jesús, ¿verdad? Para seguir a Jesús, de verdad, debía dejar de confiar en sus posesiones materiales y adquirir un compromiso con Jesús. Mirad, la palabra compromiso encierra un gran significado. Parece que no, parece que es, ¿no? Pero en términos sencillos se trata de un convenio, de una obligación contraída por medio de acuerdos, promesas o tratos de que se hace entre dos o más personas, ¿no? El compromiso es necesario en la vida, en muchos hábitos en la vida, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos quieren estar abiertos a toda opción, ¿no? No quieren comprometerse con nada. Estamos en la época de te quiero mucho, pero no quiero compromiso, Cada vez hay menos matrimonios, menos familias, porque no quieren comprometerse. Se quieren mucho, pero no quieren comprometerse, ¿no? Hay muchas clases también de compromisos. Compromiso con uno mismo, compromisos morales, compromisos sociales o compromisos laborales, ¿no? Pero no dejemos pasar el compromiso, el verdadero compromiso que tenemos que tener con Dios, con el Señor. Es que... que se ha quitado. Soy un desastre con... que mira, está todo esto aquí. Muchas gracias. Ya, bueno, decía lo del compromiso, ¿no? Los simpatizantes querían ser como los discípulos, pero sin comprometerse. No querían comprometerse, ¿no? Pero el Señor, fijaos lo que le dijo a los simpatizantes, a estas personas que le seguían, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Y en Lucas 9:62 también dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Mirad, este llamado al discipulado no es fácil, pero refleja el compromiso radical que Jesús espera de todos nosotros. Jesús está llamando a sus seguidores a una entrega total, a una entrega completa. El deber, Jesús debe ser el primero y lo más importante en nuestra vida. El compromiso muchas veces desafía nuestras comodidades y nuestras prioridades, eso lo sabemos, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas iglesias, muchas, yo sé que en esta no, como siempre digo, pero hay muchas iglesias que están llenas de muchos simpatizantes y de pocos cristianos verdaderos, o de pocos discípulos verdaderos, porque muchos de los que asisten hoy a las iglesias, muchos,
están convencidos de que Cristo es el Señor. Están convencidos de que Cristo salva y viene pronto. Están convencidos de que Cristo restaura y bendice, pero no están convencidos de que tienen que comprometerse con el Señor y vivir una vida entregada a Él. De eso no están convencidos. Entonces, en esta mañana vamos a ver varios pasajes donde se establecen diferencias entre los discípulos y los simpatizantes. ¿Para qué? Para ver si nosotros, luego que nos examinemos, a ver si nosotros estamos en qué grupo estamos. Y si estamos en el grupo de simpatizantes, pues cambiarnos simplemente, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mirad, un discípulo pone ante lo espiritual, pone lo espiritual antes que el material. Pone lo espiritual antes que lo material. Un simpatizante pone lo material antes que lo espiritual. En este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús da de comer a los 5.000, da de comer a todas esas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que empezó, Jesús dice que andó sobre el mar, se fue, cogió una barca para irse de la multitud y la gente empezó a buscar a Jesús, ¿no? Pero qué casualidad que no le estaban buscando por la enseñanza que había dado, sino le estaban buscando por la comida. Por eso dice en el versículo 26, dice: de cierto que os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Vemos aquí en ese primer grupo, es el grupo de los simpatizantes, que le seguían a Jesús, ¿no? Porque gracias a él habían comido gratis, ¿no? En lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Muchas personas, mis hermanos, utilizan la religión para obtener prestigio, consuelo, incluso se están utilizando para votos políticos. Lo hemos visto en Estados Unidos, que pagan dinero para votar cualquier partido, no solamente uno, ni lo bueno ni lo malo, sino todos pagan porque los voten, ¿no? Utilizan la religión para eso, para sacar votos políticos, ¿no? Pero todos estos motivos son egoístas. Son egoístas, ¿no? Pero por el contrario, vemos en Marcos 3:20, ¿lo tenemos? Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Fijaros, aquí está hablando de los discípulos, ¿no? Jesús está eligiendo a los 12 apóstoles, ¿no? Y llega un momento en que Jesús se había ido también, estaba por la orilla del mar, que es un texto paralelo a lo que hemos leído. Y dicen que los apóstoles, que los discípulos estaban tan liados con los problemas espirituales, que dice que ni aún podían haber comido. O sea, que para ellos la comida era algo secundario. Lo más importante era lo espiritual. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, empezó a venir la gente, porque la gente se interesaba, ¿no? Quizás eran esas multitudes las que estaban interesados en las enseñanzas, en lo que estaban haciendo, en las señales, en los milagros, ¿no? Jesús había hecho algún milagro, había sanado a un hombre de la mano seca, entonces se agruparon ante él. Y los discípulos, ¿qué hicieron? No, estamos comiendo. Ahora no podemos atenderte, ven mañana. No, dice que aún no dejaron de comer. Y este es el caso contrario, ¿no? En este pasaje vemos que Jesús y los discípulos no podían saciar sus necesidades físicas, o sea, comer, porque tenían como prioridad lo espiritual. Lo primero que tenían era atender a esa gente que habían venido a ellos, ¿verdad?
Mirad, hay un pasaje en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4, habla de cuando Jesús, después de bautizar, de ser bautizado, dice que fue llevado al desierto donde fue tentado por el diablo, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya después de esa tentación, ya es cuando empezó su ministerio. Pero el pasar por esa tentación fue parte de su crecimiento, ¿no? Parte de su preparación para el ministerio, ¿no? Y en el Mateo 4, el versículo 1 al 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues tuvo hambre. Es normal que el hombre tuviera hambre. Nosotros ayunamos mediodía y estamos deseando que llegue las 2 de la tarde, las 3 para comer. Pues fijaros 40 días, ¿no? Y el diablo siempre está buscando tu punto flaco. Está buscando siempre tu renjilla esa de luz pequeñita para atacarte. Ayer les decía a los chicos de allí, les decía que el diablo está como león rugiente, que lo sabemos, ¿no? Y les decía, tened cuidado porque ahora Dios ha puesto un mensaje en vuestro corazón, pero ahora salid de aquí, podéis tener cualquier enfrentamiento. Viene alguien y te dice una mala palabra, o viene cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te ataca en ese punto flaco que tenemos los hombres, ¿no? Y Jesús, después de ayunar 40 días, pues tuvo hambre. ¿Y el diablo qué dijo? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en el pan. ¿Qué persona se pensaba que era inteligente? Y Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. El diablo pone delante las cosas temporales, la comida, pero Jesús estableció el orden correcto. Primero lo espiritual y después lo demás. Los verdaderos creyentes tenemos que tenerlos en cuenta. Primero es lo espiritual y después lo demás, mis hermanos. Aunque nos cueste trabajo, muchas veces nos cuesta mucho. Tenemos que elegir entre venir al culto o hacer otra cosa y parece que siempre elegimos la otra cosa, ¿no? Y es difícil, muchas veces es complicado, pero tenemos que tenerlo muy claro. Mirad, los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él es la verdad y que la verdad es camino de vida. Entonces, que sepamos, los verdaderos discípulos saben cuál es su prioridad. Lo espiritual está por encima de cualquier cosa. Los simpatizantes, bueno, le da lo mismo, porque no están comprometidos con la obra. Mirad, un segundo punto es, el discípulo busca lo eterno, los simpatizantes buscan lo temporal. Este relato nos muestra de nuevo el contraste entre discípulos y simpatizantes. Un día dice que vinieron a Jesús unos leprosos. Ustedes conocen el texto, ¿verdad? Recordemos que la lepra era una enfermedad incurable en este tiempo y que en la Biblia aparece como símbolo de pecado. Pero cuidado, no saquemos las cosas de su entorno, de su contexto. No quiere decir que todas las enfermedades sean por los pecados, ni mucho menos. Hay enfermedades que sí, en este caso la lepra era como un símbolo de pecado, pero no quiere decir nada de más, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Y vamos a ver del 12 al 15 primeramente. Y en el 13, antes de nada, hay otra palabra que decíamos antes, fijaros, dice, y alzando la voz, bueno, dice el 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando su voz diciendo, Jesús, maestro, otra vez la misma palabra, maestro, o sea que eran discípulos de Cristo, se le están llamando maestro, es porque son personas que siguen a su maestro, ¿no?
Aparentemente eran discípulos de Jesús, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Dice, cuando él los vio, les dijo, ir, mostraros a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fijaros, había sido sanado y había sido salvado, ¿verdad? Dice que solo regresó uno, ¿no? Es claro que todos creyeron a Jesús, creyeron, que creían en Jesús, todos. ¿Por qué? Porque se acercaron a él, le llamaron maestro, y se acercaron a él pidiendo sanidad. O sea, de alguna forma creyeron a él, ¿no? Tuvieron suficiente fe para ser sanados de su enfermedad. Y eso es digno de tener también en cuenta. Pero insisto, solo uno de ellos decidió regresar agradecido. El verdadero discípulo tiene, además de fe, gratitud a Dios, ¿verdad? Todos recibieron sanidad, pero los otros 9, cuando recibieron lo que querían, ¿qué hicieron? Siguieron su camino, buscaban lo temporal, porque esa enfermedad, al fin y al cabo, les iba a durar los días que ellos vivían, o sea, esa sanidad les iba a durar los días que ellos iban a vivir, pero cuando murieran, irían al infierno, no eran salvos, o sea, era algo temporal, ¿no? Pero sin embargo, el que volvió a Cristo buscó lo eterno, buscó la salvación, algo que le llevaría, en su día le llevaría al cielo, ¿verdad? Otro detalle que dice que de estos versículos que hemos leído, dice que él fue, que volvió, uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que volvió glorificando a Dios. Los verdaderos discípulos siempre adoran a Dios, siempre adoran a Dios. Seguramente ustedes han escuchado, han visto alguna vez o han oído algo así como, nunca mejor llegamos tarde al culto, que se pase la alabanza y ya solo escuchamos la palabra de Dios, que es lo importante, ¿verdad? ¡Qué error! ¡Qué error! Los verdaderos discípulos están llenos de adoración a Dios. No vienen únicamente a buscar lo que Jesús le va a dar, lo que Dios le va a dar, sino que vienen también a dar a Jesús, a dar al Señor, por medio de la alabanza. Mirad, Jesús le dijo al hombre sano que regresó, tu fe te ha salvado. Los otros tuvieron fe para sanarse, pero este hombre recibió además la salvación. Entonces, un verdadero discípulo busca lo eterno, el poder ir un día al cielo, el poder estar en la presencia de Jesús. Los simpatizantes buscan sanidad, algo que al fin y al cabo se termina, se termina. Entonces, ¿qué es más importante para ustedes? No hace falta contestar, ustedes mismos, ¿lo eterno o lo temporal? ¿Una sanación o la salvación eterna? Para los 9 lo importante fue su sanidad, ¿verdad? Pero para uno lo más importante fue la sanidad eterna. Mirad, cuando busqué esta historia, me vino a la memoria que esto ya ha ocurrido infinidad de veces en el ámbito cristiano y seguirá ocurriendo, ¿no? Muchos de ustedes han asistido o han visto esas campañas de evangelismo que hacen muchos predicadores, ¿no? Donde supuestamente miles y miles de personas aceptan a Cristo. Lo han visto alguna vez, ¿no? Pero que después no aparecen por ningún lado. Hace años hubo una gran campaña aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde estuvo el famoso evangelista alemán Reinhard Bonnke, no lo digo muy bien, perdónenme, que mi inglés no es muy bueno, ¿no? Recuerdo que estuve con mi esposa, con Conchi, estuvimos los dos viendo eso, y cuando este hombre, que es un gran evangelista, hace unas campañas sobre todo por África, impresionantes, donde acuden miles y miles y miles. Lo pueden buscar en internet, la fotografía es impresionante, la cantidad de gente
que reúne este hombre. Y aquí en Madrid también reunió a mucha gente, ¿verdad? Y a la hora, y cuando hicieron el llamado, salió mucha gente, mucha gente. Dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su vida? Y tal. Se llenó todo lo que era la Plaza de Toros, se llenó de gente y más, y las gradas. Fue impresionante la cantidad de gente que salió. Entonces, todas esas personas fueron anotadas para luego enviarlas a las iglesias locales que había en Madrid, ¿no? Según donde vivía cada persona que salía, pues les iban apuntando y luego les enviaban esa nota a la iglesia local para que la iglesia se hiciera un seguimiento de esa decisión que habían tomado de aceptar a Cristo. A nosotros nos tocó un gran número de ellas, de verdad. Cuando nos dieron la lista dije, madre mía, esto es impresionante, tenemos que buscar un local más grande. Todavía teníamos el local allá abajo en Vistalegre. Llamamos por teléfono, pusimos mensajes. ¿Saben ustedes cuántas vinieron? Ni una. Ni una. Eran simpatizantes, personas que les gustó aquello, estuvo bonito, había luces, había humo, había música, les encantó. A mí me gustó también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que toda esa gente que salió, algunos irían a lo mejor a otra iglesia, a lo mejor otros tuvimos la mala suerte de que nos tocó todos simpatizantes. Pero de verdad, y eso ocurre muchas veces. ¿Qué pasaba? Que esa gente le gustó aquello, pero no querían comprometerse. No había habido un genuino cambio en su corazón. Eran simplemente simpatizantes que les llamó la atención lo que estaba allí ocurriendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo conoce a su maestro y le son reveladas las verdades de Dios a los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos se diferencian de los simpatizantes de cómo conocen al maestro. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas, ¿no? Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A sus discípulos. ¿Por qué sabemos que eran sus discípulos? Porque habló Simón Pedro. Entonces respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía quién era su Dios. Y los simpatizantes tuvieron un montón de respuestas. Decían que Jesús era Juan Bautista, que era Elías o Jeremías, ¿no? Y hoy en día los simpatizantes también tienen muchas respuestas cuando le preguntan quién es Jesús, ¿verdad? Hay gente que dice cosas, barbaridades, como que Jesús fue un hippie, que fue un revolucionario, ¿no? Otros que dicen que últimamente dicen que es un profeta, que no es Dios, que es un profeta, ¿verdad? Los que dicen estas cosas no conocen a Dios, no conocen a Jesús, no le conocen, ¿no? Pero para Jesús es importante que sus discípulos sepan quién es Él, ¿verdad? Él quiere que sepamos por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa y por qué dice lo que dice. Él lo quiere saber, ¿no? Y así contesta un verdadero discípulo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fijaros las palabras de Jesús. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al verdadero discípulo Dios le habla, Dios le muestra lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Dios a Pedro le mostró esas verdades reveladas. Entonces, esa es la diferencia que hay también entre un discípulo y un seguidor. Esos simpatizantes que hablamos. Otra de las cosas que los verdaderos discípulos hacen es que toman decisiones serias.
son constantes en sus decisiones. Los simpatizantes son inconstantes, personas que no son estables, personas que no permanecen en sus ideas, que cambian, ¿verdad? Mirad, Evangelio de Juan, vamos a ver otro versículo, Juan 12. Del 12 al 13. Juan 12, del 12 al 13. Dice que el siguiente día, dice, grandes multitudes, otra vez, ahora hablando de multitudes, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice que la multitud hizo fiesta cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén. Cortaron ramas y salieron a recibirle. Y le cantaban Hosana, que quiere decir, en hebreo quiere decir, sálvanos. Pero ellos no estaban diciendo, ellos lo que se estaban refiriendo era, sálvanos de la bancarrota, sálvanos de la tiranía de Roma, pero nunca dijeron, sálvanos del pecado. Eso no, estaban buscando lo temporal, lo material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le conocían. Simplemente por eso, porque no le conocían, porque ellos estaban esperando a un rey, pero un rey que le librase de la tiranía de Roma, ¿verdad? Porque si hubieran sido discípulos, se hubieran dirigido a él como aquellos que se dirigían antes, le hubieran llamado maestro, ¿verdad? Entonces, pero lo más llamativo es que esta multitud eran inconstantes, ¿verdad? Un día estaban alabando a Dios y 5 días después querían matarle. En Mateo 27, 17, Mateo 27, 17, que no quiero contar mucho. Dice que Jesús fue sentenciado a muerte, ¿no? Allí estaba, ¿no? Dice que ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, al que quisiesen, ¿verdad? Y esto, fijaros qué curioso, que esto lo siguen haciendo hoy en día. Han aprendido de la Biblia, por lo menos han aprendido algo, cierta religión, ¿no? Porque hay alguna de esas llamadas cofradías, no sé cuál es, tampoco tengo mucho interés, en que ahora en Semana Santa sueltan a un preso, ¿no? O sea, que por lo menos hacen algo de ello, ¿no? Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dice, reunido pues ellos, le dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamando el Cristo? Se lo estaba preguntando a los mismos que habían recibido a Cristo y le habían cantado Hosana, Hosana, ¿sabes? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. La mujer era una persona inteligente. Pero bueno, total que Pilatos dice que no estaba muy convencido y dijo, bueno, voy a hacer lo que vosotros queréis, pero yo me lavo las manos. También algo que hoy en día se hace, ¿no? Dice, no, yo no quiero saber nada, yo me lavo las manos como Pilatos, ¿no? Entonces lo que hizo este hombre fue eso, dijo, vale, yo me lavo las manos, no quiero saber nada del asunto, si vosotros decís que queréis a Barrabás, pues a Barrabás, ¿verdad? Y viendo todas estas cosas, ¿no? Pues al final mataron a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que fijaros que estas personas no eran cristianos, no eran seguidores de Jesús, no eran discípulos de Jesús, porque un día le estaban alabando y otro día le mataron. Eran personas inconstantes. Sin embargo, los verdaderos discípulos, su sí es sí y su no es no. No andan con bueno, quizás, no, es que no, su sí es sí y su no es no. Y pase lo que pase, hay momentos difíciles, complicados, que nos llegan a preguntar, ¿pero tú eres cristiano?
Y muchas veces, ¿cuál es nuestra respuesta? No, miramos para otro lado, como si no fuera para nosotros. Es igual cuando subes a un autobús, ahora ya que soy de esas personas que le ceden el asiento, cuando subo al autobús están todos sentados, empiezan a mirar para otro lado, ¿verdad? Pues igual muchas veces nosotros como cristianos cuando nos dicen, ¿pero eres cristiano? Y nos quedamos callados. No, bueno, cristiano, asisto a la iglesia, ¿verdad? Somos como estos, que por un lado alababan a Dios y al día siguiente, a los 5 días, le querían matar. Mirad, en Hechos capítulo 5, versículos 25 al 29, está hablando en la iglesia primitiva, dice, pero viniendo unos les dio esta noticia, dice, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les habían prohibido hablar del evangelio, pero ellos, su sí era sí, su no era no, ¿verdad? Y estaban ante la enseñanza, la enseñanza de Cristo antes que sus pretensiones, ¿verdad? Los verdaderos discípulos toman decisiones serias y se mantienen firmes en sus decisiones. Hay algo muy interesante y es que si por un lado hay personas que por sus decisiones equivocadas se hacen simpatizantes en vez de discípulos, hay muchas veces, ¿no? Tomamos decisiones muchas veces equivocadas y esas decisiones equivocadas nos hacen ser simpatizantes en vez de discípulos. También tenemos que tener mucho cuidado las personas que enseñamos el evangelio, las personas que enseñamos, que hablamos del evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos, porque si no lo hacemos correctamente, también podemos hacer simpatizantes en vez de discípulos. Y la palabra de Dios nos mandó a hacer discípulos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos verdaderos discípulos? ¿Cómo hacemos verdaderos discípulos? Enseñando el verdadero evangelio, el verdadero, el genuino, el auténtico. ¿Saben cuál es? El que viene aquí, ¿verdad? Marcos 16:15 dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta sobre ese detalle. Hemos sido llamados a hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Pero es muy sencilla, ya lo he dicho, aquí viene todo, mis hermanos, es estudiar la Biblia. ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿No? Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Tan sencillo como eso. No hay que ir a la universidad ni ser inteligente. Si yo lo he entendido, cualquiera de ustedes lo pueden entender. ¿Y qué cosas nos han enseñado? El verdadero mensaje, el auténtico, el que viene de la palabra de Dios. Mirad, yo sé que hay veces, o casi siempre, que yo, cada vez que hago un sermón o predico, digo muchos versículos, ¿verdad? Yo sé que me han acusado de eso, que digo muchos versículos, pero es que es normal, es que no soy yo el que hablo, no estoy yo predicando lo que yo quiero ni lo que yo sé, estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, es así. Mirad, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 5. Primera de Corintios 2, versículos 1 y 5. Dice la palabra de Dios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos da la fórmula de cómo debe ser nuestra predicación, de cómo tenemos que hablar a las personas. Por muchas circunstancias tiene que ser así, mis hermanos, porque primero dice la palabra de Dios, y porque no somos nosotros, es el poder de Dios quien cambia a la gente. Mirad, primero, vemos cuál tiene que ser el mensaje. Dice el versículo 2, que Jesucristo crucificado. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje. Versículo 2, lo leemos otra vez, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese tiene que ser nuestro mensaje, ¿no? Pedro y Juan en Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mirad, la muerte y la resurrección de Jesús es el centro de todo mensaje. Jesús mismo les había enseñado en el camino a Emaús, ¿verdad? La tarde de su resurrección, cuando iba andando con aquellas personas, le había enseñado a sus discípulos que tenían que Jesús debía morir porque ellos iban a Penaus. Recordé la historia del camino de Emaús, ¿no? Ellos iban a Penaus porque Jesús había muerto, ¿no? Pero no tenían ni idea, no leían la Biblia, no leían el Antiguo Testamento o no leían, no sabían la historia, porque Jesús dijo que él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. Y ellos, sin embargo, no lo sabían. Dice que Jesús, partiendo de la base del Antiguo Testamento, les habló a ese hombre, no, les habló de qué, de que Jesús, de que él había muerto, pero que él resucitó, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que debemos dar, de que Jesús murió por nuestros pecados. De tal manera nos amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el auténtico mensaje. El método que tenemos que utilizar, porque no somos nosotros, dependemos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es Dios que mora en nuestro corazón, el que habla, el que debe predicar, el que debe enseñar, ¿verdad? Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nosotros podemos hablar muy bonito, podemos ser grandes oradores, podemos tener mucha sabiduría, pero eso no va a tocar los corazones, mis hermanos. Los corazones solo los puede tocar es Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser sabios y decir, no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Dios utiliza a hombres y mujeres para predicar su palabra. Mirad, en el libro de Éxodo, yo se lo leo, en el capítulo 10, versículo 10 y 12, dice que Moisés recibió un encargo del Señor, que sacara a su pueblo de Egipto, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si tartamudeaba y era una persona insignificante, ¿quién soy yo? ¿No? Y él respondió, dice, ve, porque yo estaré contigo. No vas tú solo, no eres tú, ¿no? Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, ¿verdad? Moisés se queda insignificante, y es que verdaderamente lo somos, ¿verdad? Y pobre de él del que se crea más de lo que es, pero no somos nosotros, mis hermanos, es el Espíritu Santo, es Dios que está con nosotros cada día. Él nos marca el camino a seguir, nos da el cuaderno de viaje que tenemos que hacer, ¿verdad? Ese es su método. Y la meta, demostrar el poder de Dios, no demostrar lo bueno y lo que hacemos,
Yo por eso cuando hablo del CIE, no, yo allí soy un instrumento que Dios me ha llevado y gracias a Dios por ello. Lo que está ocurriendo allí es el poder de Dios. No hay otra cosa. Yo simplemente expongo su palabra, pero es el poder de Dios lo que está haciendo allí. Versículo 5 dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios actúa de verdad a donde se predica a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Los resultados entonces cuando se predica a Jesucristo crucificado con el poder del Espíritu Santo, los resultados son verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque son vidas transformadas por el poder de Dios, no por nosotros. Porque muchas veces nosotros lo hacemos mal y en vez de hacer discípulos hacemos simpatizantes de Jesús, ¿no? No es por nuestros conocimientos, por nuestras habilidades, ni por nuestras tácticas, ¿verdad? Ni por nuestras prácticas, ni por nosotros lo que hagamos. Es simplemente y llanamente por el poder de Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que piensen si verdaderamente somos discípulos. Tomemos unos minutos, no. Examinémonos nuestra manera de vivir, de verdad. No es para sacar los colores a nadie ni para nada, de verdad es por si Dios me ha hablado a mí por esto, algo estaré fallando en esto, algo tendré que cambiar. Entonces yo lo expongo, pero no es es para si de verdad seguimos confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Cristo vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos examinarnos para ver si somos verdaderos discípulos? 3 cosas sencillas. Ya terminamos. Primero, siendo fieles a la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los verdaderos discípulos, mis hermanos, permanecen, se mantienen fieles a la palabra de Dios. Predican, viven de acuerdo con la palabra de Dios, aplicando las verdades bíblicas a cada aspecto de la vida, ¿no? Fijaros, Pedro describió esta devoción de esta manera, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación, ¿no? El primer punto, siendo fieles a la palabra de Dios. Segundo, amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto es interesante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. En eso va a conocer la gente, que somos discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Si estamos regañados, estamos pegados, o estamos mirándonos mal, de verdad, la gente va a decir esto, de discípulos no, ni de simpatizantes. Entonces, ¿saben nuestros amigos, conocidos, nuestras familias, que somos discípulos de Cristo? Pero ¿saben que somos porque amamos a otros? ¿Verdad? Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo podemos amar a otros como Jesús nos ama a nosotros? Fijaros, tomen nota, por favor. Ayudando a tu prójimo cuando no es conveniente. Dando donde nos duele. ¿Dónde nos duele cuando damos? Pues eso. Dedicando tu energía para el beneficio de otros, en vez del tuyo propio. Absorbiendo los daños de otros, sin quejarte ni pelearte. Esta clase de amor es difícil de dar. Es difícil de dar. Es por eso por lo que la gente nota cuando le das, cuando hacemos esto,
que somos verdaderos discípulos de Cristo, porque son cosas que no son normales de cara al mundo, pero que para Dios es lo normal, es lo normal. Este es el segundo punto, amando a nuestro prójimo. Y el tercero dice que nos van a conocer por nuestros frutos. Nos van a conocer por nuestros frutos. Dice en esto, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué frutos? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Cuando nosotros tengamos de estas cosas en nuestra vida, Dios se glorifica en nosotros. Esos son los frutos que tienen que prevalecer en nuestra vida. Cuando estos frutos prevalezcan en nuestra vida, seremos verdaderamente discípulos de Cristo, ¿verdad? Así que la pregunta en esta mañana es, ¿queremos ser verdaderos discípulos o nos conformamos con ser simpatizantes? ¿Tenemos claras nuestras prioridades? No se trata de venir a la iglesia cada domingo, cantar. Se trata de comprometerte con Dios y con tu iglesia, dar un paso adelante, ¿verdad? Se trata de ser un discípulo de Cristo, comprometerte en la obra de Dios. Comprometerte en la obra de Dios es mucho más que solo asistir a una iglesia o decir que uno cree. Significa tomar en serio tu relación con Dios y actuar en obediencia y servicio, compasión, constancia y entrega total. Eso lo hacen los verdaderos discípulos. Mis hermanos, este mensaje es para que todos seamos esos verdaderos discípulos, ¿verdad? Que tengamos en cuenta todos estos detalles, ¿verdad? Que busquemos lo eterno, lo genuino, lo que verdaderamente tiene valor. Porque lo temporal se pasa, ¿verdad? Lo temporal se pasa, la sanidad, que es buena, se pasa. Las bendiciones, todo eso se pasa, pero el ser salvo, el aceptar a Cristo y ser salvo, e ir al cielo, eso es para siempre, eso es lo eterno, y tenemos que buscar eso, ¿verdad? Tenemos que comprometernos con la obra de Dios, ser personas comprometidas, dar ese paso adelante y decir, aquí estoy para lo que haga falta, no al pastor ni a nada, no, a Dios, a la obra de Dios. Así que, mis hermanos, que esto nos sirva de lección para todos. Es algo que debemos aprender todos, ¿verdad? Que no hagamos simplemente simpatizantes. Queremos ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Que la gente nos conozca y diga, mira, ese es un discípulo del Señor. Ese es un discípulo que ama a Dios por encima de todo, ¿verdad? Lo conocemos por sus frutos, porque tiene amor, tiene misericordia, tiene bondad, tiene compasión, ama a su prójimo y aun a su enemigo. En eso nos conocerán que somos discípulos de Cristo. Que Dios os bendiga, nos ponemos de pie. Señor, te doy las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Nos recuerda, Señor, lo importante que es ser tu discípulo, Señor. Señor, tú nos mandaste a hacer discípulos, ir por el mundo y hacer discípulos, Señor, y enseñarles todo lo que yo os he mandado, Dios mío. Señor, queremos llevar a cabo ese mandato, Señor, esa gran comisión que nos mandaste, Dios mío, Señor, y hacer verdaderos discípulos, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, estamos todavía indecisos, Señor, como esos simpatizantes, Señor, que demos ese paso adelante, Señor. Dios mío, que nos comprometamos en tu obra, Señor, a servirte con un corazón sincero, un corazón honesto, Señor. Un corazón, Señor, lleno de paz, de amor, de misericordia, de bondad, Señor, de mansedumbre, Dios mío, porque esos frutos serán los que la gente vea en nuestra vida, Dios mío. Señor, queremos amar tu palabra, Dios mío, Señor. Queremos predicar tu palabra, Señor. No nuestras ideas,
nuestras maneras, Dios mío, sino tu palabra, Señor. Queremos predicar a Jesucristo y a este crucificado, Dios mío, Señor. Y queremos hacerlo con el poder que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, Dios mío. Queremos, Señor, ser tus verdaderos discípulos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si, Señor, estamos en algo fallando, corrígenos, Señor. Señor, muéstranos a nuestra vida, Señor, cuál es lo que estamos fallando, Señor. Dios mío, porque queremos ser esos discípulos que te aman, Señor. Dios mío. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Dios mío, Señor. Dios mío, que tú, Señor, nos hables, Señor, porque estamos en esa correcta relación contigo, Dios mío, Señor. Porque te conocemos, Señor. Sabemos quién eres, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres ese Dios verdadero, el único, Señor. El que nos amó de tal manera que se hizo hombre y vino a la tierra a morir por todos nosotros, Señor. Y que hoy vives, Señor, y vives en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por esa alegría, ese gozo, Señor, que tú nos das cada día, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Llévate tú, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque solo, Señor, tú eres digno de ello, Señor. Porque nosotros no somos nada, Señor. No somos nada sin ti, Dios mío, Señor. Y si algo somos y algo tenemos es porque tú nos lo has dado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está